abajo de la parte científica, de la parte disciplinar, perdón, abajo de las disciplinas, hay paradigmas, son como formas de pensamiento en un periodo histórico. Y luego, dentro de estos paradigmas, hay teorías, teorías que salen de una disciplina, que se prestan en otra, que salen de la pedagogía, pero se van a la antropología o salen de la sociología, se van a la historia, o disciplinas que son de la genética y se van a la parte química. Todas estas teorías conviven, son más pequeñas que las epistemologías. Otra epistemología es el humanismo. Entonces, estas teorías se empiezan a relacionar de diferentes maneras. Y abajo de las teorías, con sus autores, con sus teóricos, vienen las metodologías, que es la forma en la que aplican este conocimiento de determinada corriente teórica. Y abajo de las metodologías, de una forma mucho más específica, están las técnicas. No me quiero adelantar, pero ustedes lo van a entender claramente, claramente, cuando puedan ver el libro cuarto de la colección Herramientas para la evaluación. Hacen una clara distinción ahí de lo que es una metodología y una técnica ya aterrizado. Pero en el nivel en el que yo se los puse, de lo más general a lo más particular, esa sería una forma en la que yo a ustedes les diría, apréndanselo. Estamos de lo general a lo particular. Lo general es la ciencia y la ciencia tiene las disciplinas y las disciplinas conviven también con paradigmas o epístemes y estos paradigmas o epístemes se van aterrizando con teorías y estas teorías se siguen haciendo más concretas y más específicas con metodologías donde ya están aplicando estos supuestos teóricos y una vez que ya están aplicados de manera mucho más concreta, más real, se convierten en técnicas. Esa es como la estructura general en la que quisiera que se ubicaran. Nosotros nos centramos primero en la pedagogía como disciplina. Comentamos más o menos paradigmas. El que utilizamos generalmente es el positivismo, el humanismo. Y después ya nos fuimos a algunas corrientes teóricas muy generales. Es en este momento en el que vamos a entrar con el tema que sigue, que es teorías del aprendizaje. Ya es más específico todavía. Se circunscribe a la educación, se circunscribe a la pedagogía, se circunscribe un poquito al pensamiento humanista, pero ya lo estamos bajando. Vamos a ver teorías del aprendizaje y cómo estas teorías del aprendizaje se van a relacionar con el desarrollo del niño. Y es digamos, el material que yo le comentaba a Víctor, que a mí me ha servido en lo personal, pues porque, les vuelvo a repetir, cuando aprendí teoría en la normal o aprendí teoría pedagógica en los cursos que nos dan, nos los avientan separado todo segmentado. Entonces, este libro me gusta porque lo primero que me deja claro es cuáles son las teorías del aprendizaje y segundo, cómo las van metiendo en el desarrollo del niño. Y con eso, para mí fue fundamental entender en dónde se aplicaba una teoría o un supuesto teórico o una definición que me la enseñaron y me dijeron, pues ahí ráscale y medio aplícala, ¿no? Pero este libro lo aterriza. Tiene sus asegúnes o sus críticas. Yo ya le hice, ahorita le encontré algunas otras críticas, por ejemplo, una de las críticas que yo le veo ahorita
es que este libro es del año, ahorita les voy a decir, El libro es como del 2013. no, ¿2003? 97. Ah, El caray. libro es del año del 97. Ujú. Al ser del 97, y lo platicábamos, lo comentó tu compañero Osvaldo, y bueno, hay algo que se llama historia de las epistemologías, donde a veces unas epistemologías caducan, pero él decía que caducan, en realidad se reciclan, pues, van como reciclándose, y eso ya se lo había comentado yo también. Del 91 para acá, ¿cuántos años son? 30 años. Y en 30 años queremos entender que no ha avanzado la teoría de pedagógica o la investigación pedagógica, sí ha avanzado. Entonces, mi primera crítica de ese libro es que los voy a llevar yo hasta este momento, al 91, donde la autora lo escribe. Y vamos a retomar los clásicos. Eso me gusta, porque vamos a empezar retomando los clásicos. Pero del 91 para acá siguen habiendo otras metodologías, otras teorías. Últimamente están de moda y ustedes lo han visto también en los cursos, las neurociencias, que ya es una forma en la que empezaron a convivir la parte pedagógica con la parte psicológica, pero también empezó a entrar el ámbito de las ciencias duras de la neurociencia, de la neurología, y empezaron a hacer descubrimientos importantes. Entonces, también ahí es donde yo le vería como ese pero a este libro. Pero para arrancar, se me hace esencial, es muy claro, y entonces, bueno, con eso voy a empezar. ¿Quieres comentar algo acerca de los resultados, Vic? Sí, nada más esto de que ahorita se supone que todos recibieron el material que comentaste. Tuvimos una semana para leerlo. Si no lo hicimos, bueno, pues nos va a costar un poquito más el trabajo del día de hoy, pero quien lo leyó y quien tenga esa posibilidad de participar hoy, pues las puertas están abiertas para que lo hagan, pero únicamente comentarles que está esta otra encuesta para los que la leyeron de algún momento o quieran participar finalmente. Es con el mismo código, me parece, y pues participar. ¿Con cuál de las teorías de aprendizaje me identifico más? Entonces, fíjate, Jorge, yo cuando empecé a leer el libro que nos recomendaste de la semana pasada, y si no tuvimos tiempo de leerlo, pues tenemos tiempo ahorita porque vamos a tener otra semana. Lo malo es que se va a cargar con la segunda lectura que vamos a mandar. Pero bueno, no pasa nada. A veces así nos gusta, presionados. Vamos a empezarnos a presionar desde ya. Aquí el tema es de que cuando yo empecé a leer esto, empecé a ver que hay teorías, como la estamos viendo en pantalla, que vienen desde el principios del siglo pasado y cuyos conceptos se mantienen vigentes. Yo pensé que el tema del desafío era muy novedoso, que el tema del diseño instruccional era una cosa nueva. Yo pensé que la gente estaba innovando y no. Nos damos cuenta que al leer este tipo pues vamos, de temáticas, nos damos cuenta que estamos recuperando realmente esta esencia. Entonces, fíjate bien, yo por ejemplo me voy a ir, o al menos yo me identifico así, un poquito con el tema instruccional y ahorita lo vas a platicar, pero bueno, cada quien va a ir sobre todo su enfoque, ¿no? Entonces, el que quieran ahí agregar y listo. Entonces, Claro, claro, claro. pues nada, dejamos este espacio y únicamente para refrendarles o recordarles que quien guste escribirme por el WhatsApp personal puede hacerlo para que lo vaya orientando hacia la incorporación de Google Classroom. Ya vi que ya entró la mayoría y ahí está el formulario. Obviamente quizás no lo vamos a poder contestar ahorita, pero con esto terminamos esta pequeña introducción. Bueno, ganó la identificación con el tema humanista Magista. y bueno, aquí vamos a tener que ver mucho con la holística, ¿no? Y algunas cosas que vas a platicar más adelante. De ahí, de repente, el aprendizaje significativo que fue el boom en hace 10 años o quizá un poco más, el boom del aprendizaje significativo y de todo lo de Ausubel y todo lo que proponía. Y bueno, y no deja de estar vigente, simplemente quizás no nos identificamos tanto. Y el tema sociocultural que también
pues está muy de la mano. Y ahorita vamos a ver, no significa, como tú lo dijiste, cuál es mejor o cuál es peor, simplemente identificar uno y reconocer las características de los demás, pero no me quiero adelantar en lo que pudieras comentar, amigo, pues ahí dejamos la pantalla para que puedas compartir. Listo. Bueno, cualquier pregunta, por favor, háganla durante el momento de la presentación para que al final no les sea complicado regresar. Y ahí sí, ahora sí hagan el ejercicio de ir tomando nota, porque ya estamos bajando. La anterior, yo les había dicho que no era tanto caso, nada más lo que quería era que esquematizaran y que fueran estructurando. Pero en esta sí tomen nota de algunas cosas importantes que vayan sacando. Yo les quiero compartir esta experiencia porque al volver a leer este libro, me di cuenta de mis notas que tengo y de cómo había cosas que descubrí. O sea, aquí descubrí el método, el enfoque cognoscitivista que nos lo pusieron en el modelo pasado y yo buscaba y enfoque y enfoque y enfoque. Y con este libro entendí que el enfoque era una mezcla de varias líneas de desarrollo del niño y del aprendizaje y que principalmente la habían sacado de dos autores. Entonces, ahí me quedó claro a mí, o sea, lo tengo así como una nota de, acuérdate que aquí encontraste esto, pero en ningún momento de ninguna explicación del modelo, del plan, ningún documento oficial viene eso explicado. Entonces, uno tiene que ir leyendo entre líneas, justo eso platicaba hace un rato con mi esposa, ella se dedica también a hacer investigación educativa, que a veces en los documentos normativos tenemos que ir leyendo entre líneas a quienes nos gusta esta parte teórica, porque no sabemos de dónde lo sacan. Y obviamente le piden a alguien que lo redacte, pero no viene específico. Entonces, este ejercicio, les vuelvo a repetir, me ayudó para saber a leer entre líneas. Saber que si me dicen aplica esto, sé de dónde viene, quién lo maneja y hacia dónde quiero llegar. Entonces, bueno, empiezo con la presentación. Nos quedamos. Ok, nos quedamos en esta parte, hablando un poco de las reflexiones acerca de pedagogía, teorías del aprendizaje y el desarrollo infantil. Yo espero que hayan tenido oportunidad de revisar el texto que les mandé, tanto el de la CENTE, o el CENTE, perdón, como el de estas autoras que hablan acerca de las teorías del aprendizaje como una reflexión propia. Ahora, ¿qué viene en esta siguiente parte? Vamos a hablar del desarrollo del niño y vamos a hablar de las teorías del aprendizaje. Voy a ir rescatando las ideas y voy a ir haciendo ejemplificaciones. Y por favor, cuando alguien quiera hablar, interrúmpanme porque no los veo. El estudio del desarrollo del niño ayuda a los profesores a adecuar su enseñanza al nivel educativo de los alumnos y a entender su variabilidad. Esta variabilidad, pues la estamos viendo nosotros ahorita con el atender a los chicos de manera personalizada y del reto que tenemos nosotros al utilizar, por ejemplo, el DUA, que es un diseño metodológico, es metodológicamente más específico, el diseño universal de aprendizaje, y aplicar también los ajustes se me fue el nombre, los ajustes razonables, que son las adaptaciones específicas para las necesidades de cierto alumno. Entonces, en la propuesta que la autora nos hace, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social son relevantes saberlos para poder llevar a cabo mi práctica docente y llevar al niño a un proceso de aprendizaje. Hasta hace poco, los niños en Occidente eran considerados adultos en miniatura que debían asumir roles y responsabilidades de adulto. Este texto me gustó también porque, pues, obviamente, Judith Mercer es una chica gringa y, bueno,
la parte del occidentalismo, el eurocentrismo y todas estas, esto también es un paradigma, fíjense, el pensar todo, la realidad, desde un solo lugar, en este caso desde Occidente. Nosotros somos occidentales, sin embargo, tenemos variaciones culturales que a veces no queremos observar, pero ella dice, bueno, desde Occidente, los niños durante los años 1700, 1600 eran considerados adultos en miniatura. Va. Pasan los procesos históricos, se industrializan los países que están en desarrollo, 1800, expansiones, colonizaciones, industrialización. La adolescencia surge y se descubre como parte del desarrollo socioeconómico. Ya estábamos hablando ahí del inicio del siglo XXI, en países capitalistas, y a la par se inicia un discurso de justificación para que la adolescencia sea reconocida y el Estado la procure, y aquí hace un planteamiento que se me parece interesante y que, bueno, muchos autores lo han hecho. Los adolescentes, o reconocer la adolescencia, que es un periodo intermedio entre la infancia y entre la adultez, reconocerla es empezar a preparar una mano de obra que va hacia el futuro. Y bueno, ahí nos metemos también con crítica un poco a este modelo económico que de alguna manera le empezó a dirigir las políticas educativas de los diferentes países. La autora hace énfasis en que en algún momento, al no haber adolescencia y solamente había niños y de niños le brincabas adulto, cuando eras niño, considerado niño, pues tenías que llevar a cabo procesos mucho antes de la edad, porque cuando brincaras adulto, tú prácticamente ya estabas hasta con hijos, pues. Entonces, el abrir socialmente la etapa de la adolescencia, pues también tuvo sus implicaciones. El desarrollo, lo plantea aquí, son los cambios del niño que ocurren con el tiempo, siguiendo un patrón lógico y ordenado que va haciéndose complejo. Este desarrollo que vemos es no solo es objetivo, o sea, físicamente, sino también subjetivo. Los chicos o las personas van desarrollando habilidades complejas. En este momento, bueno, la autora también repara un poco en la definición de teoría y dice que la teoría es un conjunto de afirmaciones, reglas, suposiciones, propuestas o principios con las cuales explicamos los hechos, o sea, la realidad. En su explicación al desarrollo, nos ofrecen un modelo para observar. Para eso nos van a servir ahorita las teorías, para observar a nuestros alumnos, para observar a nuestra realidad, para interpretar. ¿A qué se refiere con interpretar? Aquello que a veces observamos, pero que no se puede ver a simple vista, requiere ser interpretado. Las cuestiones subjetivas. Entonces, la teoría también nos va a servir para eso, para ver eso que de manera concreta no se puede llegar a ver, pero que de manera teórica debería de estar ahí y nos va a dar una guía para entender a nuestros alumnos. Y finalmente, explicar los cambios del niño con el tiempo. En forma más concreta, los tres objetivos de la teoría evolutiva son explicar cómo los niños difieren de una edad a la siguiente, qué cambia de una edad a otra, o incluso de meses, en una diferencia de meses. Ahorita mis niños que están en sexto, los 2 meses de ahorita de vacaciones, o sea, de noviembre, diciembre, y regresamos de vacaciones, y algunos ya los vi súper grandes, pues, o la maduración, por ejemplo, la maduración mental de procesos subjetivos fue sorprendente para mí. Describir la interrelación existente entre los diversos aspectos, por ejemplo, la influencia en el desarrollo cognitivo que tienen en la relación con los compañeros, y también explicar por qué el desarrollo avanza en cierta dirección. También es bien importante esto, ¿no? Porque cuando estamos viendo al alumno, ahora ya lo sabemos, pero en su momento, con el desarrollo de la ciencia, pues se dieron cuenta que no era nada más ver el alumno, sino ver también su contexto. Y bueno, todas estas teorías se disputan estos
estas problemáticas que están encontradas para entender al niño y el desarrollo del niño. La naturaleza frente a la crianza. Unas teorías decían que una cosa era natural y otras decían o se iban más hacia que tenía que ver con la crianza. Unas decían más que todo era estable, que el niño tenía que desarrollar ciertas habilidades y se quedaba con esas habilidades, pero otros dicen no, no tiene que desarrollar todas, puede desarrollar unas diferentes dependiendo de las situaciones, dependiendo de las circunstancias. La estabilidad frente a la plasticidad. Por ejemplo, hace poco tomé un curso, les repito, de neurociencia y comentaban en esa corriente, ya comprobado, que si un alumno no llega a desarrollar una función por X o por Y, fortalece otras y que el cerebro y los procesos neuronales son tan sorprendentes porque tienen un alto grado de plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que se adaptan. Las neuronas se vuelven a acomodar, los procesos sinápticos se regulan solitos y el pensamiento y los procesos cognitivos del niño se sustituyen por otros. Entonces, ellos, la propuesta de la neurociencia dice, no, tú no necesitas, y a mí me sorprendió eso, porque yo me casé mucho tiempo con esa idea, tú no necesitas partir de y decir que los estilos de aprendizaje van a definir cómo des clases. Tú tienes que hacer diseños más abiertos, diseños más que generen un reto al niño, y el niño solito va a tener esta plasticidad para aprender. La ¿Puedo, continuidad, puedo adelante, adelante. aportar algo? Sí, adelante. Fíjate que cuando salió este tema obviamente una cosa son los ritmos de aprendizaje y otra cosa los estilos. Cuando Claro, salió este boom de lo que bien señalas como estilos, y nos pedían en aquel entonces, estamos hablando del 2015, una planeación argumentada que dijeras por qué ándale. ibas a enseñar, cómo ibas a enseñar. Y se hablaba mucho de estos estilos. Ese cuestionamiento lo hice desde ese momento en el cual, a ver, si tú detectas que 5 de 10 alumnos tienen prevalencia por un estilo, incluso los canales de aprendizaje, bueno, por un estilo auditivo, por kinestésico, visual, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Vas a fortalecer ese estilo que ya tiene o vas a presentarle otras opciones para que fortalezca a los que tiene débil? Es decir, esa información que tú estás recuperando a través de este diagnóstico, ¿hacia qué te va a llevar y cómo lo podemos justificar? Si yo tengo la mayoría de alumnos que son visuales, por así decirlo, voy a proponer mis clases hacia allá para fortalecer algo que ya tienen para que aprendan mejor o voy a presentar, como dice Jorge, una variedad de opciones en la cual la parte que más me interesa trabajar, esa la voy a tocar con el principal estilo de aprendizaje que tienen. Finalmente, en la conclusión que está llegando ¿saben qué? Es un dato estadístico porque aquí lo que tenemos que hacer es trabajar de manera multisensorial. Como, Claro. y vamos, con múltiples estilos, pero era el comentario nada más porque sí, de repente se pensaba eso. Si detecto eso, eso es lo que voy a trabajar y pues creo que por ahí no es. Claro, y entonces a mí lo que se me hizo sorprendente fue que, por ejemplo, desde la neurociencia, explicado ya con tomografías de gente que perdió una parte de la masa neuronal, pero que pudo adaptarse a ciertos procesos, pues dicen, bueno, es que esto puede ser válido solo como por un punto de referencia, pero tú no puedes dejar que tu práctica se quede ahí. Entonces, lo comento porque sí, nos quedamos muchísimo tiempo clavados con eso. Luego, otra, la continuidad frente a la discontinuidad, que tiene que ver un poco con esto que les decía. O sea, el desarrollo del niño decían, si esto no pasa, ya se cortó y ya no hay vuelta atrás. Eh, Está mucho también, eso afectó muchísimo a los chicos con necesidades especiales, por ejemplo, que se quedaron fuera del sistema, se quedaron aislados.
Y luego esta otra como conflicto, el niño pasivo frente al niño activo, ¿no? De qué manera algunas teorías ven al niño pasivo y de qué manera ven al niño activo. Y cómo en algún momento incluso hasta en algún tipo de escuela, el niño activo, pues le ponen la etiqueta hasta de hiperactivo y entonces ya nos metemos con cuestiones de presión social, de falta de acceso por equidad, etcétera, etcétera. Y por último, el punto final frente a ausencia de punto final. O sea, cuando se acaba una cosa, en algunas teorías dicen, aquí se acaba y empieza otra, y hay otras que dicen, no, 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 pues no se acaba. O sea, yo, Jorge, por ejemplo, pues mi nivel de reflexión jamás se va a acabar. O sea, yo sigo y sigo y sigo intentando ponerme retos intelectuales para poder seguir aprendiendo. Entonces, pues es algo que nunca acabas, pues, pero otras teorías dicen, no, este proceso termina aquí y empieza otro, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido, la autora menciona corrientes que ella clasifica. Aquí yo sigo refiriéndome a la autora porque les vuelvo a repetir, cuando uno toma una propuesta, tiene que decir de dónde viene. Yo no me la inventé, yo no la hice, ni tampoco es algo que en todos lados esté. La autora lo propone. La autora lo propone y dice, yo encuentro 5 teorías. Primera teoría, las teorías que se centran en lo biológico. Dice, las teorías biológicas del desarrollo suponen que el niño pasa por etapas invariables y predecibles del desarrollo. O sea, el niño pasa por aquí, por acá, por allá y tiene estas características, sale. Esas son las teorías biológicas. Ella los clasifica esas teorías así. Segundo, hay teorías psicoanalíticas. Esas teorías se centran en los cambios evolutivos del yo y de la personalidad, más centradas hacia la parte psicológica. Para los que nos gusta un poco, por ejemplo, a mí me gusta mucho el psicoanálisis, eh, siempre me ha gustado, pero no lo aplico, por ejemplo, en la práctica, en mi práctica de aprendizaje o de enseñanza, porque tiene algunos matices que pueden llegar a chocar con la normativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo aplico más bien como para mí. Yo sí creo en eso y creo que hay hallazgos interesantes, pero lo encuentra ella como algo que también algunos autores lo siguen manejando. Teorías conductuales. Las teorías conductuales suponen que el aprendizaje, considerado como una serie de respuestas pasivas a los estímulos externos, controla el desarrollo del niño. O sea, la conducta puede ser regulada por medio de estímulos, conductismo. Teorías cognoscitivistas suponen que el desarrollo es resultado de los niños que interactúan en forma propositiva con su ambiente. Está centrado desde el niño, pero no omite el ambiente. El ambiente es un estimulador. Y las teorías contextuales, que es un poco al revés, suponen que el niño busca e interactúa activamente con nuevos contextos físicos y sociales que contribuyen a moldear su desarrollo. Lo importante de todo esto, y esto es como una conclusión mía, todas las teorías tienen un poco de todo. La autora las divide para fines prácticos, para que nosotros lo entendamos. Y es la razón por la que se los estoy poniendo. Ustedes van a ver cómo, aunque las psicoanalíticas buscan esta parte de la introspección, de la parte de la personalidad, de la parte de la psique, sí tienen algunos coqueteos con cuestiones contextuales, por ejemplo. Entonces, vamos a ir viendo cómo estas teorías se relacionan entre ellas. Y cuando ya las llevamos al desarrollo del niño, pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos de todas para entender una parte u otra. Como lo decía la autora, nos sirven para poder observar, para poder interpretar y para poder explicar el comportamiento del niño y el aprendizaje del niño. Entonces, son herramientas para nosotros.
Primeras teorías, las teorías biológicas. Los pioneros de la psicología evolutiva explicaron el desarrollo del niño a partir de procesos biológicos innatos. Es decir, que cuando uno nace tiene ciertas habilidades. Y ellos dijeron, bueno, así pasa. Incluso ya me voy a ir más arriba un poquito hablando de epistemologías. En algún momento, la teoría la teoría evolucionista se volvió una epistemología evolucionista. ¿A qué me refiero con eso? Muchas disciplinas explicaban todo desde la evolución. ¿Qué quería decir? Que una cosa iba de lo más simple a lo más complejo. Y todo lo querían explicar así en todas las disciplinas. Entonces, estas teorías tuvieron su influencia también de ese mismo paradigma. Las teorías biológicas del desarrollo suponen que el niño pasa por etapas invariables y predecibles del desarrollo. O sea, creen que hay ciertas características de ciertas etapas y el niño nada más va brincando una por una. Las teorías biológicas han servido para explicar los cambios de estatura, de peso, de lenguaje, de habilidades mentales y motoras, así como muchas otras características. Una versión más moderna de la perspectiva biológica se encuentra en la obra de los genetistas conductuales. Ellos sostienen que se heredan muchas de nuestras características físicas. La mayoría de los investigadores contemporáneos piensan que el desarrollo es una interacción compleja de factores genéticos y ambientales. Sin embargo, la aísla ahí. Actualmente los que parten de las teorías biológicas ya toman en cuenta el factor ambiental. La segunda teoría o la segunda revisión teórica son las psicoanalíticas. Estas teorías se centran en los cambios evolutivos del yo y en la personalidad. Los teóricos como Sigmund Freud y Erik Erikson vieron en el desarrollo un proceso discontinuo que sigue una serie de etapas discretas. Aquí vuelvo un poco a la importancia de ponerle a los autores siempre sus fechas, porque con eso nos vamos a dar cuenta del momento histórico en el que lo escribieron y por qué veían algunas cosas y por qué otras no, pues. Entonces eso es muy importante saberlo. En cada época de maduración surgen algunos impulsos, necesidades o conflictos que influyen en la forma en que el niño se relaciona con el ambiente. En las etapas que resumen la tabla 1.1, se basa que una va antes que la anterior y reflejan un cambio. Por ejemplo, Freud, para explicar algunas etapas, decía que la infancia íbamos de la oral a la anal, y de la anal a la fálica, y de la fálica a la latencia, y de la latencia a la genital. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, de manera personal, a mí me gusta mucho el psicoanálisis porque desde ahí soy capaz de explicar muchos procesos que son mucho más subjetivos. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ir a un terapeuta. Creo que hay psicólogas aquí, pero igual las mismas terapias se fundamentan dependiendo de algunas corrientes. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento entré a un proceso de terapia psicoanalítica y de repente me metí a otra terapia gestal y de repente brinco a otra y entiende uno por dónde van. Entonces, a mí se me hace interesante cómo esta misma teoría te puede ayudar a acercarte a una cosa o a un proceso desde un lado o desde otro y te da una lectura completamente diferente. Entonces, esto es interesante en esta parte del psicoanálisis. Y luego, Erikson, pues propone también procesos que ocurren de acuerdo a ciertas edades. Y por último, Piaget, que también son etapas, son características de cierta etapa y que son importantes tenerlas como referencia.
Teorías conductuales. Los conductistas sostienen que los cambios evolutivos del comportamiento reciben el influjo del ambiente y que los mecanismos fundamentales del desarrollo son los principios del aprendizaje. Las teorías conductistas se han utilizado para explicar el desarrollo del niño en áreas. John Watson, conocido como el padre del conductismo, analizó la función del condicionamiento clásico en la adquisición de las emociones por parte del niño. Y Burrus Frederick Skinner afirmó que los padres influyen en la adquisición del lenguaje por parte de su hijo, aplicando los principios del condicionamiento operante o instrumental. Para los que el condicionamiento operante es un concepto de las teorías conductistas y se define como una forma de aprendizaje mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. El experimento de Pavlov, donde ya les había ejemplificado, condicionar un estímulo con una respuesta, y bueno, aquí las positivas siempre van a ayudar a que la conducta se repita. Los conductistas sostienen que el significado de las palabras y la gramática se aprende por el mismo principio del reforzamiento. Creen también que los niños adquieren nuevas conductas mediante los procesos de observación e imitación. Plantean que el desarrollo es un proceso gradual y continuo. Representan pequeños cambios cuantitativos conforme el niño va adquiriendo nuevas habilidades y conductas, en forma análoga a lo que postulan las teorías de la maduración del niño. Desempeña un papel pasivo en el proceso evolutivo. O sea, va más lento, pero ellos dicen que si se repiten ciertos procesos o ciertos reforzamientos, se puede lograr una maduración. No existen etapas críticas para aprender varias habilidades cognitivas. Me gustó esta reflexión donde habla de las etapas críticas. Estas etapas críticas son como el brinco en el que van a dar los chicos al tener una habilidad y desarrollar otra. Entonces, aquí, por ejemplo, los conductistas no lo proponen como tal. Algunos, en algunas otras corrientes dicen, bueno, nada más hace falta llevar al niño a estas condiciones para que ocurra una crisis en sus habilidades cognitivas, lingüísticas o sociales y ¡pum!, en automático brinca. Según el conductismo, el desarrollo muestra gran plasticidad. No existen patrones universales y pueden variar los estímulos ambientales de un niño a otro. Si se dan cuenta, van jugando mucho con estos conceptos entre lo individual y lo social, entre lo cognitivo, lo afectivo y lo cognitivo, y entre cuestiones de conducta. Entonces, todas las corrientes coquetean con algunos rasgos. El denominador común es el niño. Teorías cognitivistas suponen que el desarrollo es resultado de los niños que interactúan en forma propositiva con su ambiente. El desarrollo se da a través de la interacción entre sus incipientes capacidades mentales y las experiencias ambientales. O sea, que el niño empieza como en un vaso que poco a poco se va llenando y que se va llenando en la medida en la que interactúa con el entorno. Representan una perspectiva interaccional, o sea, tienen que interactuar. Es decir, estas teorías apoyan la creencia de que la naturaleza y la crianza explican el desarrollo de los niños. Y bueno, tenemos una fuerte influencia, por ejemplo, actualmente para definir muchos comportamientos de los alumnos. Ahora, teorías cognitivistas las vamos a dividir. La primera teoría cognitivista es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Los niños pasan por etapas, cada una por distintas formas de organizar la información y de interpretar el mundo. Y estas etapas ya muchos las debemos de conocer. Si no las hemos como revisado y esquematizado,
hay que repasarlas, hay que revisarlas y de hecho las vamos a ejemplificar en algunas situaciones concretas en la siguiente sesión, porque es importante tenerla, sigue siendo válida, sigue siendo necesaria. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. Para quienes somos maestros de primaria, esta de las etapas de las operaciones concretas deberían de ser así como recitadas tal cual por nosotros, porque sí son referentes importantes para explicar muchos de los procesos de nuestros alumnos. El desarrollo del pensamiento simbólico, que comienza en la infancia y prosigue hasta que los procesos del pensamiento se rigen por los principios de la lógica formal. Y aquí conviven dos aspectos bien importantes, el pensamiento simbólico, el uso de los significados. Los significados tienen un nivel de complejidad importante en los seres humanos. Y en esta teoría me gusta mucho porque la representación simbólica está presente en las etapas. Solamente vamos dando cuenta cómo se va complejizando hasta que se llega a esto que Piaget le llama lógica formal. Y que bueno, si lo abrimos un poquito más, hablamos otra vez, nos regresamos a la cuestión de los paradigmas y de estas influencias de pensamiento. En algún punto, esa lógica formal se creía que era una lógica única relacionada hacia la parte de la filosofía y hacia también el pensamiento matemático. Sin embargo, después, en alguna parte de la historia del pensamiento, del desarrollo del niño y de estas teorías, pues aparecen las inteligencias múltiples. Y entonces rompe con la idea de una sola lógica y relacionada principalmente con la matemática. Sin embargo, es importante porque desde aquí, digamos, se empieza a gestar este interés por lo simbólico también. Cambios cualitativos en un patrón universal, pero no necesariamente en la edad y en función de factores innatos y ambientales. El niño tiene un papel activo en su desarrollo. El niño es más activo, más que en los conductuales. 4.2, teorías del procesamiento de la información, ofrecen una perspectiva interactiva del desarrollo, en vez de centrarse en cómo organizamos el conocimiento en varias etapas del desarrollo, estudia los pasos exactos que se llevan a cabo en las funciones mentales. ¿Qué pasa en la cabeza del alumno? ¿Cómo se procesa esta información? Y aquí también me llama mucho la atención porque pues todo este asunto del procesamiento de la información, de cómo se maneja la información, fue resultado de los avances también tecnológicos que tenemos en informática y cómo actualmente el ser humano está tratando de manejar la información de manera más rápida en procesadores, en tiempo récord, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la computadora como medio, como modelo del procesamiento humano es el mejor ejemplo. Los adelantos cognitivos del procesamiento se logran gracias al mejoramiento gradual de la atención, de la memoria y de las estrategias con las que se adquiere y utiliza la información. Por lo tanto, el desarrollo incluye cambios cuantitativos, aumentos de la información graduada, y cambios cualitativos, nuevas estrategias para almacenarla y recuperarla. En el libro, la autora menciona o propone este cuadrito, este esquemita. Los estímulos ambientales entran por medio de registros sensoriales, se van acumulando en la memoria a corto plazo o de trabajo y luego se codifican para pasar a la de largo plazo y luego se recuperan. Esto también lo utilizan la neurociencia para explicar procesos de procesamiento de información. Entonces, nos damos cuenta que no todas las teorías se quedaron apartadas, sino que integran actualmente explicaciones contextuales, porque ahora ya entendemos que hay diferentes tipos de niños y diferentes tipos de contextos que definen a esos niños. Parecido a Piaget, esta corriente propone un entorno en el que el niño interaccione con la información y desarrolle un sistema de procesamiento de la información
reconociendo la importancia del desarrollo neurológico y posibilitando el desarrollo de nuevas habilidades por medio del entrenamiento. Tanto los teóricos piagetanos como los del procesamiento de información piensan que el conocimiento actual del niño y sus habilidades cognitivas influyen en la capacidad de adquirir nueva información. Es importante cómo esta información que tenían se convierte en nueva. Y por eso, por ejemplo, a nosotros nos piden algo que se llama conocimientos previos, que lo vamos a ver más adelante. El andamiaje es necesario para poder generar este brinco en la zona de desarrollo. Y bueno, lo plantean las corrientes centradas en esta modelo cognitivo. Teorías del aprendizaje social, aquí ya se va abriendo, ya se va tomando en cuenta más el aspecto social, explican cómo el niño aprende las conductas sociales, las tendencias agresivas y los comportamientos adecuados a su sexo. Albert Bandura, teoría social cognitiva, especifica varios factores cognitivos que influyen en el procesamiento de aprendizaje social. Para que el niño imite modelos, es preciso que sepa procesar y almacenar la información relativa a las conductas sociales, que prevea las consecuencias de ciertas acciones y controle su conducta personal. A medida que estos procesos cambian con la edad, este irá aprendiendo a mejorar a partir de su ambiente social. El niño construye representaciones mentales de su mundo social. Aquí es otro elemento que a mí me llama mucho la atención. Si se dan cuenta, en los anteriores, cuando hablaban un poco de las teorías del yo con los psicoanalistas y hablaban de la parte simbólica, bueno, los que estudiamos la sociedad, la socioculturalidad, hablamos de construcciones simbólicas que compartimos grupos. Y entonces a mí se me hace muy interesante porque estas teorías del aprendizaje empiezan a hablar de esto, representaciones mentales. Estas representaciones mentales son esas representaciones simbólicas del mundo real, del mundo social, pero que el niño no las inventa sola, le llegan del entorno. Y entonces se me hace muy interesante porque a partir de aquí uno ya empieza a brincar como alguien que está reflexionando el proceso de un alumno, cómo el entorno le va influenciando y cómo esta carga sociocultural va definiendo muchos comportamientos. De ahí que influya tanto en el ambiente como éste lo hace en él. La interacción entre el niño y el ambiente se refleja en el concepto de determinismo recíproco de Bandura. Este determinismo recíproco, pues es esta relación entre el individuo y el ambiente. Uno se da al otro y viceversa. Se definen. La teoría cognitiva social representa una perspectiva interactiva, pues pone de relieve las relaciones recíprocas de los estados internos, o sea, de la persona, con el ambiente. Como el niño tiene representaciones en su cabecita, percepciones y emociones que cuando se relaciona con el ambiente, se genera una especie de diálogo y de influencia. Ese es el determinismo recíproco. Siguiente, teorías contextuales. Las teorías contextuales suponen que el niño busca, ahí están más cargadas al contexto, e interactúa activamente con nuevos contextos físicos y sociales que contribuyen a moldear su desarrollo. Se centran en la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño. Los contextualistas insisten en que el niño y el ambiente se encuentran en cambio constante y que los cambios suelen producir cambios en el otro. Por lo tanto, ni puede haber patrones universales, o sea, no hay reglas como con como con Piaget, como con esta primera corriente que intentaba hacer estadios o puntos finales en el desarrollo. Y en esta línea, la teoría sociocultural, que es la que nosotros conocemos más a fondo, que es la de Lev Vygotsky, es una teoría sociocultural que se basa en el lenguaje y el desarrollo cognitivo. El lenguaje es súper interesante. También este libro a mí,
cuando empecé a leer acerca del lenguaje. Yo ya había leído acerca del lenguaje en lingüística, en la Facultad de Antropología, pero desde una parte social. Y cuando empieza a hablar, a leer a Vygotsky, que no solo habla de la parte social, sino también de la parte individual, es sorprendente lo que pasa en el cerebro de un niño al adquirir el lenguaje. O sea, es tan complejo y tan interesante que quienes dan primero y sexto, a partir de ahí yo digo, wow, mis respetos, porque implica procesos muy complicados que si los observamos bien, tenemos buenos resultados. Eh, el conocimiento no se construye de modo individual y más bien se construye entre varios. Los niños están previstos de ciertas funciones elementales, como una base, la percepción, la memoria, la atención y el lenguaje, que se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción. Esto de funciones mentales también me llama la atención porque últimamente en otras metodologías hemos estado trabajando esta pirámide de Bloom, pero también, eh, no recuerdo el nombre, pero se apellida Marzano, hace una categorización de funciones básicas y mentales superiores. A mí eso me ha servido, por ejemplo, aplicado ya a mis alumnos, principalmente con los que tienen necesidades, para ir directamente a las habilidades y ver en dónde les tengo que ayudar. En esta estructura que ponen de cómo hay una base y cómo hay que ayudarlo a saltar a este nivel más abstracto. A mí me ha servido muchísimo para poder dar resultados en menos tiempo. La Propuso taxonomía de Marzano y Kendall. Kendall, ok, sí. Esa taxonomía, por ejemplo, que Marzano propone, la agarra de Bloom y la desarrolla un poco más, la explica un poco más y les vuelvo a repetir, a mí, por ejemplo, para hacer algunos eh, evaluaciones como más puntuales cuando me quiero meter más con los chicos. Tengo un chico con discapacidad intelectual, que de repente sí necesito ponerme a más concreto y específico y ya no decir y no hablar de la comprensión, sino irme directamente a una habilidad básica dentro de la comprensión a nivel neuronal. Este, He tenido que recurrirlo y ahí me da indicadores y cómo medirlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, son muy útiles para eso. Propuso que hablar, pensar, recordar y resolver problemas son procesos que se realizan primero en un plano social entre dos personas. A medida que el niño adquiere más habilidades y conocimientos, el otro participante en la interacción ajusta su nivel de orientación y ayuda, lo cual le permite al niño asumir una responsabilidad creciente en la actividad. Estos cambios sociales los convierte después en acciones y pensamientos internos en los cuales regula su comportamiento. Esta frase más adelante la explica en ejemplos más concretos y creo que ya se los había comentado cuando yo empecé a entender cómo Vygotsky ponía el nivel de orientación y ayuda para un alumno y él mismo da todos los indicadores de cómo hacerlo. Y, por ejemplo, el habla en voz alta es tan necesaria para los chicos que muchos de nosotros como maestros tenemos el mal hábito de decirle a los chicos, lean en voz baja, cuando el niño, según su necesidad cognitiva, necesita verbalizar, necesita hablar en voz alta porque su proceso de memoria, de atención, de percepción, de lenguaje, no le da todavía para hacerlo en silencio. Cuando yo entendí eso, o sea, a mis chicos, había chicos que les daba pena leer en voz alta. Y entonces, eso fue algo que estuve como yo tratando de explicarles. Y me acuerdo que cuando ellos entendieron que no había ningún problema y que con eso iban ellos a mejorar, sí vi resultados. O sea, decirles, lean algo y no pasa nada si lo lees en voz alta, pues es porque lo necesitan, no porque quieran molestar al profe. Pero lo entendí a partir de aquí, pues. Vygotsky creía que el desarrollo incluía cambios cualitativos, conforme el niño pasa de las formas elementales de funcionamiento mental a las formas superiores, pero no especificó etapas de desarrollo. Eso es importante, porque, por ejemplo, él habla solamente de categorías de habilidades.
no de etapas y no pone fechas, no pone tiempo. Eso también me gusta más, por ejemplo, que con Piaget. Sin embargo, Piaget me ayuda a tener un referente más o menos de dónde a dónde anda el niño. Su teoría no contiene patrones universales del desarrollo, ya que las culturas difieren respecto a las facetas del desarrollo del niño. En opinión de Vygotsky, la gente estructura el ambiente del niño y le ofrece herramientas, por ejemplo, el lenguaje, símbolos matemáticos y escritura para que lo interprete. Los niños pueden ser capaces de demostrar un nivel más alto de competencia cognitiva bajo la guía de compañeros y adultos más capaces. También eso lo entendí. O sea, el asunto del trabajo colaborativo, que nosotros le llamamos trabajo colaborativo, pero en realidad no es tanto, ahí está este otro asunto, no es tanto trabajo colaborativo por convivir, o por ser sociable, o por ser empático. Desde Vygotsky es el trabajo colaborativo porque solo así el niño va a construir procesos individuales. Y entonces ya nos cambia ahí la jugada. Ya esta perspectiva, si yo la planteo todo el tiempo como es que está haciendo trabajo colaborativo solo para volverse sociable y para generar valores, no, para Vygotsky necesita el niño aprender con otros. Y entonces ahí viene también otra propuesta que habla Vygotsky, que de repente lo vamos a ver más adelante, estos grupos heterogéneos y grupos homogéneos. Cómo los grupos homogéneos y los grupos heterogéneos te van a dar posibilidades tanto de que un niño salte a un proceso superior como el niño que esté en un proceso que no ha consolidado y lo reúnas con niños de esa misma etapa o de ese mismo proceso, le ayude a reforzarlo. Entonces, eso también cambia mucho la perspectiva de hacia dónde aplicar nuestra labor docente. Y bueno, la 5.1, teorías ecológicas, de Urie Bronfenbrenner, ofrece otro modelo contextual de desarrollo, considera que el desarrollo está integrado a contextos múltiples, el mundo del niño está organizado como una serie de estructuras anidadas, como anillos, cada uno dentro de la siguiente como un grupo de muñecas rusas, una dentro de la otra. El niño se encuentra en el centro, nace con ciertas características temperamentales, mentales y físicas que crean un contexto biológico de desarrollo. Una suposición del modelo es que varios subsistemas, como la familia, la escuela, la situación económica, yo diría la clase social, más que situación económica, de su esquema ecológico cambian a lo largo del desarrollo. Supone además que los cambios en un nivel del contexto pueden influir en lo que sucede en otros. Esta teoría nos ayuda a comprender complejas interacciones entre los efectos biológicos y ambientales, la casa y la escuela, entre otros. También ayuda a comprender que el ambiente donde viven los niños es tan complejo, que está tan interrelacionado, que no podemos reducir el desarrollo a ninguna fuente aislada. Aquí les voy a lanzar una pregunta. Esta teoría ecológica, ¿a cuál de las corrientes pedagógicas que hablamos en la sesión anterior, a cuál más o menos se parece? Que yo les dije, con este modelo nos empezaron a meter este concepto de este autor que lo sacaron de las ciencias sociales, a Edgar Morin con el pensamiento complejo. Este autor, según la autora, en 1991, empezaba a hablar de esta complejidad. Pero vuelvo al punto, genealógicamente hablando, no había desarrollado Edgar Morin su teoría así como ya la desarrolló a estas alturas, ni tampoco los pedagogos habían agarrado esa teoría de Edgar Morin para meterla al ámbito educativo. Eso es reciente. Sin embargo, este teórico ya empezaba como a hablar, a decir del contexto, del ambiente, incluso Edgar Morin, en algún punto, los que siguieron el pensamiento complejo se meten en ondas energéticas que están interesantes.
pero son complejas para la tarea docente. En otros ámbitos hablan, por ejemplo, de esta onda de la ecopoiesis y de la energía que circunda a todos los seres humanos en grupos sociales y cómo estamos conectados con el ambiente. Está muy interesante la propuesta, pero en este momento, con esta autora, ¿no? No ha llegado ahí en el desarrollo teórico. Y bueno, les puse este cuadrito, que es más o menos como explicado, y aquí es donde les digo que yo hice como este hallazgo ya sé por qué el enfoque constructivista se parece tanto, son de dos autores bien diferentes, pero como este se carga más a lo individual y toca lo social, y este se carga más a lo social, pero no deja de tocar lo individual. Y por último, pone un cuadrito en donde se resumen las perspectivas de cada una y las diferentes problemáticas que les mencioné al inicio. La naturaleza frente a la crianza, la estabilidad frente a la plasticidad, la continuidad frente a una discontinuidad, el niño pasivo frente a un activo, el punto final frente a la ausencia de punto final y cómo cada una lo va definiendo. Hasta ahí sería la propuesta de hoy, con lo que nos quedaríamos. ¿Qué viene en el texto? ¿Qué viene en el texto? Ya empezar a trabajar el desarrollo del niño y empezar a decir, a ver, en la parte física, fulano, sutano, mengano dice que pasa esto. Entonces ya empieza a mezclar las teorías, pero partiendo del desarrollo del niño. Con eso hice mi planeación argumentada. ¿Por qué? Porque ya me estaba dando ahí las herramientas teóricas, pero prácticas también, para explicar lo que ocurría en mis alumnos desde la parte cognitiva, desde la parte afectiva, desde la parte socioafectiva, desde la parte física, incluso desde el lenguaje. Entonces, ahí termina, digamos, esta parte del libro. Lo siguiente es empezar a ver cómo en el desarrollo del niño, en los diferentes momentos, ya entran estas teorías. Eso es hasta donde yo podría darles. Mi propuesta ahora es que nos dividamos en equipos y que ustedes lo abajen. Yo tengo también mis resúmenes y mis notas. Pero aquí lo interesante es hacer el ejercicio de que ustedes encuentren lo importante, lo que les sorprenda, lo que se les quede ahí como un hallazgo de este puenteo que están haciendo. Entonces, bueno, ahora sí, primero preguntas de lo que les platiqué. ¿O qué les pareció lo que les platiqué? ¿Qué tan complicado está? ¿Se entendió o no se entendió? Y número dos, ¿hacia dónde vamos con lo que les estoy proponiendo? Adelante. ¿Me dejas compartir, amigo? Ah, ya está, ya está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, pues dicen que cuando no hay preguntas es porque o quedó muy claro o no se entendió nada. Miren, vamos a ir aterrizando. Esa fue la propuesta que pusimos en el curso. Vamos a ir aterrizando las cosas, pero obviamente sabemos que después de una exposición de un texto tan denso y tan largo, creo que conviene digerirlo un poquito más. Ahora, estoy compartiendo aquí, por ejemplo, para que los que no tienen todavía el, el acceso, por favor vuelvan a llenar el formulario porque ahí me van a dar su correo en Gmail
vamos a entrar a trabajo en clase y ahí quedó grabada, por ejemplo, el video de la primera sesión. Entonces, ese video aparece como privado para los que no tienen la cuenta de Gmail. Entonces, por favor, mándenmela porque así como subimos este video, vamos a subir el siguiente en esta segunda sesión. Entonces, es lo que quería comentar para que no estén un poco intranquilos con respecto a que pasaron las diapositivas muy rápido. Las diapositivas ahí van a estar y también va a estar el video. Entonces, no se preocupen por eso. A veces queda esa sensación de que pasó muy rápido. Ok, sí. Ahora, ¿cómo vamos a poder aprovechar esta sesión? Jorge nos fue platicando sus ideas, sus conclusiones, sus orientaciones. ¿Cuándo vamos a poder aprovechar esto? Cuando leamos el texto y nos vayamos acordando del Jorge aquí que nos va diciendo, ah, por eso dijo esto, por eso dijo el otro, por eso, ah. Entonces sí tenemos que darnos a la tarea de esta lectura porque, y lo platicábamos con Jorge, a ver, ¿qué te parece si hacemos un resumen y esto y el otro y aquello? Y sí es cierto, cada quien entiende las cosas desde su propia... Es como cuando hacías tu acordeón y vas a presentar examen. Mi acordeón no te servía a ti porque pues yo sabía mis claves, mis contraseñas, mis palabras. Y eso tiene que ver ahorita también con esto. Entonces, esta parte, solamente esta parte se va a manejar así, esta primera parte. Las 3 primeras sesiones van a ser así. Las demás van a tener otra dinámica, pero esta sí va a ser así. ¿Por qué? Porque intenta resumir prácticamente todos esos años de teoría que pudimos haber visto en alguna ocasión y que ahorita tenemos que refrescar. Esa es la intención, cómo poder interpretar estas lecturas y es como un refresh. A ver, yo en algún momento lo señalaba en algún curso que di hace tiempo, no es lo mismo decir estoy haciendo esto porque así lo escuché, porque alguien me lo dijo, porque yo considero que está bien, a señalar, bueno, pues yo me ubico más o en tal o cual teoría, en tal o tal, ocupo tal o cual metodología porque estoy más orientado hacia esta corriente del pensamiento, hacia esta pedagogía, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y el objetivo no es que se aprendan todas. El objetivo es únicamente que puedan ubicar que existen diferentes formas del pensamiento y en cuál se circunscribe digamos, el plan de estudios con el que estamos trabajando o los planes de estudios con los que estamos trabajando ahora. Esa es la intención final. Entonces va a parecer muy denso tal vez en la primera etapa, pero desde mi punto de vista muy necesaria para poder comprender este proceso. Entonces, obviamente dejamos los micrófonos abiertos para que levanten su manita, para que vayan escribiendo. Este, bueno, aquí hay una preguntita técnica. Este, el de la nueva escuela no nos funciona porque los correos son institucionales y, y los correos institucionales no entran con las cuentas gratuitas. Entonces, esta cuenta o este curso lo creamos con una cuenta de Gmail. Entonces, solo acepta cuentas de Gmail. ¿Sale? Entonces, por favor, mándeme su cuenta de Gmail. Sí, tiene que ser Gmail. Por favor, mándemela. Créenla únicamente si quieren para este curso. Algunos no les gusta Gmail. Bueno, pues, hagan el esfuerzo nada más para poder tener el acceso tanto a los materiales rápidamente como al video. Ahora, si no la quieren crear, no hay ningún problema. Todos los materiales se los estamos enviando a la cuenta de WhatsApp. ¿Sale? Entonces, no hay ningún problema. Simplemente ahí en el Classroom van a quedar acomodadas las cosas, digamos, por un tiempo y las van a poder utilizar ustedes. Hoy, por ejemplo, no se presentaron algunos compañeritos, me mandaron mensaje, le digo, no te preocupes, la sesión queda grabada, los materiales quedan a tu disposición y bueno, lo único que a veces nos perdemos es esta oportunidad de preguntarle al ponente, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, sí, definitivamente vamos a construir. Mañana, por supuesto, nos vemos a las 8 de la noche, quienes gusten. Vamos a hacer el análisis del libro que Osvaldo destruyó la otra vez y volvió a construir. Ahora lo vamos a analizar desde un punto de vista súper práctico y aterrizado a nuestra práctica docente. Mañana recuerden que la entrada a la sesión es gratuita, pueden invitar a quien ustedes quieran. Y el día de hoy, pues concluimos con esta charla de un pasaje realmente,
una película que nos dice Jorge de estas teorías del aprendizaje. Pero le damos chance a Isabel Rueda para que nos comente. En el aspecto que comentaba de Manzano y Kendall, ese es un libro que podemos bajar a internet y leerlo para comprender más lo que él explicó. De hecho, ya está en Classroom, ya se los puse. La taxonomía de Manzano y Kendall ya se las puse ahí en el Ok. y se las compartí al ratito en el Ok. WhatsApp. Ajá. Ok, gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario adicional, toda vez que no hay en el chat, pues por el día de hoy lo dejamos así, con el chance de que tienen de que voy a subir esta presentación hoy en la noche, mañana ya va a estar lista. Y pues mañana nos vemos a las 8 para analizar este documento. Entonces, Jorge, pues un comentario final para, aprovecho también para saludar a puedo saludar a todos, pero pues la intención es esa, que aprovechemos el tiempo y que podamos hacer esto. Isabel, ¿querías comentar algo más? No, no, maestro. No, la verdad que era todo muy explicado. Hice mis apuntes como enfermo eso, Jorge, como los tiempos de estudiante para ir recordando algunos aspectos. Perfecto. Todo muy bien. Hoy sí vimos que había lapiceros ahí humeando, libretas humeando ahí, anotando. Sí, y ya ve que yo le comenté al principio que lo que se explicó la vez pasada de la pedagogía, yo lo imprimí en una parte y la estuve analizando, la estuve leyendo y subrayando algunos puntos para ir estudiando a la vez. Bueno, les digo que ya vamos a entrar a la parte ya, le llamamos dura, ¿no? A la parte de práctica. Entonces, pero ahorita conviene disfrutar este proceso. Jorge, pues algún comentario de cierre, por favor. Bueno, pues de manera general fue como esquemático esto. Obviamente en el texto van a encontrar muchas referencias más, conceptos bien explicados y esta relación con la parte del desarrollo del niño. Entonces, en la siguiente sesión ya se va a ir explicando este asunto. Mi propuesta era que si ustedes estaban interesados en adentrarse más en esto, se dividieran por equipos, leyeran una parte, yo presentara, pero con la intención de que agregaran ustedes de lo que les tocó, elementos que vayan encontrando importantes, ya haciendo esta relación de la teoría con su práctica, porque solamente así se les va a quedar. O sea, esquematizado y aprenderse como el cuadrito es una parte, pero la otra es, que era la intención, llevarlo a la práctica, sí, llevarlo a la práctica. Por ejemplo, hay una parte en la que habla pues justamente de un comparativismo entre Vygotsky y Piaget. Y a mí se me hizo muy relevante porque me permitió entender que el enfoque, este enfoque que manejamos nosotros y que está presente en la mayor parte de las asignaturas, pues tiene unos matices que van jugando entre uno y otro autor, pero que en la autora del libro, ya lo pone en práctica en procesos que uno ve en el aula. Entonces, lo importante aquí es que ustedes se echen un clavado a eso. Y le decía yo a Víctor, yo sé que es pesado, leer teoría, pero les apuesto lo que quieran a que de aquí en adelante la práctica, su práctica docente va a cambiar. Garantizado. Lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, dedíquenle esta semana una lectura, revisar, meterse a hacer lo que ustedes quieran, esquema, resumen, lo que quieran, pero métanse a leer el texto, métanse a leer bien lo que les llame la atención. Y la intención era, bueno, yo les voy a dar en la siguiente igual un panorama, pero reforzar con esta propuesta de que ustedes digan, yo me voy por esta parte del libro, yo me voy por esta, para que ahí en los comentarios ustedes logren encontrar datos interesantes, cuestiones que hayan reflexionado, conceptos que hayan encontrado como
nuevos. Entonces, esa sería como mi propuesta para la siguiente. Si no quieren, nos vamos y hacemos lo mismo. En la siguiente yo vengo, les platico los 4 rubros en los que trabaja el autor o la autora y está así. Y el Jorge, material lo encontrarían después. Ajá, adelante. resulta complejo hacer equipos, todos tienen su dinámica diferente, pero yo te voy a traducir lo que quieres decir y voy a crear una presentación de Google Slides, o sea, de presentaciones de Google, donde todos vamos a poder entrar y vamos a poder subir nuestro propio esquema y todos lo vamos a poder ver. Entonces, en tiempo real, vamos a crear un documento colaborativo, dijeras tú, un documento colaborativo, para que podamos ir creando. Entonces, diseñen su esquema en el programa que quieran, pero súbanlo a este esquema porque nos vamos a permitir entre nosotros compartirlo. En esta dinámica, si son 5 o 6 presentaciones las que están, las trabajamos prácticamente la semana que viene y esa sería la última sesión de teoría. Entonces, pero no quiero hablar por todos. Si alguien dice yo lo quiero hacer en equipo, adelante. Pero vamos a proponer esto. De hecho, ya estoy creando la presentación en este preciso momento para que todos puedan entrar y de esta forma podamos complementar este trabajo de manera, como decías, bueno, pues de la práctica, ¿no? Entonces, pues de esta forma sería. Yo se los comparto de todos modos en WhatsApp y pues adelante, no les quito la intención si alguien quiere hacer el trabajo así y si no lo deciden hacer así, la opción segunda sería trabajarlo en esta de Google Slides, de presentaciones de Google, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, Jorge y amigos todos, amigas, pues un abrazo fuertísimo, pásenla bonito, a mí ya como que me empezó a dar el hambrecita, ya como que dan ganas de irse a tomar un cafecito.